Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Hemos venido a alabarte, a adorarte, a glorificar tu santo nombre. Que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que en este tiempo, Señor, podamos estar mirándote solo a ti, entregando todas nuestras vidas para ti. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, porque tus misericordias son en verdad nuevas cada mañana. Que recibas toda la gloria. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad en este tiempo. Quita todo temor, sana toda herida, quita toda incredulidad de nuestras vidas, para que podamos experimentar la plenitud de tu Espíritu Santo y podamos levantarnos como tus testigos. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día, por gracia de Dios, vamos a ver su palabra eterna que Él, por su gracia, va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. En este pasaje aparece la mujer samaritana. Realmente todos hemos escuchado este pasaje y ahí aparece una mujer que era ofendida, denigrada continuamente, la estaban humillando. Y por supuesto, eso había producido heridas en su vida, sufrimiento, hasta el punto que esta mujer aparece allí en el pozo a la hora sexta, es decir, a las 12 de mediodía. Y en el Medio Oriente, allí en Israel, esa hora nadie iba al pozo porque es una hora de calor extremo y todos estaban dentro de sus casas. Pero esa mujer, a pesar de ese calor y de ese trabajo tan pesado que era ir a por agua y luego llevar ese cántaro bien lleno hasta su casa, decidía ir a esa hora. ¿Por qué? Para no encontrarse con nadie. ¿Por qué? Porque a través de esa humillación constante, de esas heridas que había recibido, eso entra en nuestras vidas, en nuestros corazones y produce un fruto. Las personas sufren, hay rencor, odio, y al final, como esta mujer quedó socialmente aislada, ¿verdad? Porque en ese pequeño pueblo que era Sicar, todos la humillaban, todos. Por eso no quería ya ni ver a nadie. Y muchas personas, desgraciadamente, en este mundo, sufren, son ofendidos, despreciados y se sienten humillados constantemente. ¿Cuáles son la razón de esas humillaciones? Pues hay gente que es por tener defectos físicos, por ser pobres, por no tener mucha sabiduría humana, una buena clase social, por ser diferentes, por pensar distinto, por tener una cultura distinta o un aspecto distinto. Por todas y muchas más razones, la gente es humillada, es ofendida, es despreciada continuamente. Hay gente que humilla porque primeramente ellos también recibieron humillación y lo han aprendido. Por eso, como ellos lo hicieron de esa manera, sin poder apenas evitarlo, lo hacen continuamente. Matrimonios que han prometido ese amor eterno, llega el momento que en su convivencia pues empiezan a humillarse mutuamente hasta el punto que muchos matrimonios se rompen, muchas familias se rompen.
y también padres hacia sus hijos, sin darse cuenta, por heridas, por obras que Satanás utiliza para hurtar, matar y destruir, pues están despreciando, ofendiendo a sus propios hijos. Y los humillan, creando heridas en sus vidas, que luego, por supuesto, traen un fruto que no es un fruto agradable ni correcto. Y muchas personas viven así. No saben cómo superar, cómo salir de esa situación. Y cuando son adultos, esos niños humillados, desgraciadamente, muchos caen en adicciones, obsesiones, problemas mentales, y sus vidas fracasan grandemente. Pero en la palabra de Dios aparece una persona también que fue humillada continuamente, como era José. Él, desde que era niño, perdió a su mamá con apenas 3 años. No era una situación fácil, porque justamente es la edad donde más todavía necesita a su madre. Y encima, no solo perdió a su mamá, sino que tenía 10 hermanastros mayores que él, que lo despreciaban, lo ofendían continuamente y lo humillaban. Pero a pesar de esa humillación constante dentro de su misma familia, ellos pudieron superarlo, pudieron tener victoria, pudieron realmente tener esa sanidad de la humillación. Y también David, él también, siendo un pastorcillo, sus mismos hermanos mayores también lo despreciaban. Vete con tus pocas ovejas ahí, le decían, ¿no? Y lo trataban mal. Pero a pesar de esa humillación que él recibió, también David, él pudo superarlo y pudo tener la victoria. ¿Cómo? Por supuesto, solo a través del Evangelio, solo a través de Jesús el Cristo. Es la única manera de poder tener esa verdadera sanidad de la humillación, del desprecio, de la ofensa, de las heridas de nuestra vida. Por eso es muy importante que veamos cuál es el origen por el cual las personas son humilladas. ¿Cuál es el origen? Por supuesto, en el principio, cuando Dios con todo su amor nos creó, Génesis 1:27, después de previamente, durante 6 días, Dios haber creado todas las cosas de la nada con su palabra, preparando todo para nosotros, porque nos ama de esa manera tan tremenda, el Señor nos formó del polvo de la tierra y sopló en nuestra nariz aliento de vida y fuimos seres vivientes, seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios, porque Él es espíritu, como dice en Juan 4:24, y nos hizo para tener esa vida con Él, sabiendo muy bien quién éramos, muy importante. En ese momento el hombre sabía muy bien quién era y también cuál era lo que tenía que hacer. Génesis 1:28, llevar esa bendición a toda la tierra. Dios nos dio un pacto por su gracia, y a través de ese pacto el hombre sabía que solo a la manera de Dios, obedeciendo a Dios, y él tenía el poder para poder obedecer a Dios. De esa manera, la única manera de poder estar gozando con Dios y de todas las bendiciones que Él por su gracia nos dio. Y en ese momento no había ninguna humillación, ofensas, desprecios, malas palabras en absoluto. Todo era bueno y bueno en gran manera aparece en Génesis 1:31. Y el hombre vivía una vida plena, feliz, cumpliendo ese mandato que el Señor le había dado: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Disfrutaba de todo porque todo lo hizo Dios para que el hombre pudiera vivir una vida plena, completa, con verdadera paz, sin ninguna humillación. Pero hubo un punto de cambio, algo que realmente solo muestra la palabra de Dios y aparece en Génesis 3. Satanás, a través de una serpiente, hizo que el hombre rompiera el pacto, lo rompiera totalmente, desobedeciera a Dios. Desde ese momento todo cambió, todo el fundamento cambió
el hombre quedó separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y el hombre murió y quedó separado de Dios. Y a través de eso, el hombre perdió su identidad. No sabía quién era. Sin Dios, el hombre no es nada. Y así sentía insignificante, no sabía quién era. Y si uno no sabe quién es, nada tiene sentido, no sabes lo que tienes que hacer. Y de esa manera, el hombre empezó a ser vulnerable. Si no sabes quién es, cualquiera te puede herir diciéndote algo. Cualquiera te puede despreciar. Cualquiera te puede humillar porque no sabes quién eres. Por eso te lo crees. Te crees esas palabras mentirosas que te están humillando y te hace sentir cada vez peor. Había un niño que era un niño que nació en un pueblo de los Estados Unidos hace cientos de años, en una época donde, no había divorcios, no estaba permitido el divorcio, y él no sabían quién era su padre, era hijo de una madre soltera, y eso era un gran escándalo en esa época y en ese pequeño pueblo, por lo cual, por supuesto, humillaban a la madre continuamente, diciéndole ninguna cosa buena, y también, por supuesto, al hijo. Y los mismos compañeros del colegio le hacían bullying continuamente, porque eso era un escándalo. No sabían quién había sido su padre. Y constantemente lo despreciaban, lo ofendían, le pegaban, lo humillaban totalmente, día tras día. Por supuesto, eso comenzó a producir grandes heridas en el corazón de ese muchacho. Y él estaba muy frustrado porque decía, bueno, ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo de que no sepa quién es mi padre? ¿Qué culpa tengo? Yo nací así. No lo elegí yo. Yo no he hecho nada. Eso es lo que estaba pensando ese muchacho y cada vez se sentía peor, ¿verdad? Un domingo, yendo a la iglesia, había un nuevo pastor. Y el pastor, después de dar el culto, el servicio al Señor, pues enseguida bajó y se puso en la puerta para presentarse y saludar a todos los creyentes. Entonces la gente iba saliendo y saludando al pastor, conociéndose. Pero para ese muchacho, que estaba tan herido, se sentía tan humillado y despreciado, no tenía ninguna seguridad, le daba terror, pánico encontrarse con nadie y menos con el pastor. Por eso intentó aprovechar un momento que estaba el pastor saludando a unas personas para escaparse, para zafarse, sin que lo vieran. Pero el pastor estuvo más rápido y lo paró. «Muchacho», lo saludó. «¿De quién eres hijo?», le dijo. Claro, el pastor desconocía su situación y al decir eso, de repente se hizo un silencio en toda la iglesia porque justamente había dicho el problema del muchacho y se quedaron todos callados, ¿no? Por supuesto, el muchacho no sabía dónde mirar, estaba rojo buscando algún agujero para meterse. Pero, por supuesto, el pastor se dio cuenta, ¿no?, con ese cambio de ambiente, que algo ocurría. Y, recibiendo la guía del Espíritu Santo, le dijo: «Ah, muchacho, ya sé de quién eres hijo. Eres hijo de Dios. Hijo mío, ves adelante que Dios está contigo y tiene grandes cosas preparadas para ti». Y esas palabras realmente se grabaron en la vida de ese muchacho que hasta entonces solo había recibido desprecios, ofensas, y estaba en una vida de humillación, pero a través de esa palabra, realmente eso se grabó en su vida y le dio muchísima sanidad
El muchacho se fue bien contento y eso se grabó en su vida, se enraizó, llegó a ser su naturaleza. Él empezó a cobrar seguridad de que era hijo de Dios, que Dios estaba con él y que de verdad Dios tenía grandes cosas preparadas para él. Y es el poder de la palabra de Dios, que es la verdad. Ese muchacho llegó a ser un hombre, se casó y entró en la política y fue elegido gobernador del estado donde él vivía. No una vez, sino 4 veces, de manera consecutiva, siendo de esa manera el gobernador más votado consecutivamente de todos los Estados Unidos. Y él, siendo ya mayor, siempre contaba esa historia porque se había grabado, fue el punto de cambio para su vida. Siempre le daba gracias a Dios y a ese pastor que Dios utilizó para poder darle esa palabra que le sanó, que le ayudó a entender cuál era su identidad y cuál era el plan que Dios tenía para su vida. Por eso, el hombre separado de Dios pierde su identidad, no sabe quién es, está muerto espiritualmente y anda perdido, es vulnerable, y ahí cualquier palabra le afecta porque no sabe quién es. No solo empezó a vivir separado, también una de las consecuencias de ese pecado original es que empezó a tener una naturaleza de pecado, atado al pecado, porque al tener esa naturaleza de pecado, salen los pecados de manera natural, ¿verdad? Porque es su naturaleza. Y esos pecados le traen conciencia de culpa y atan, son como puras cadenas que las personas en ese estado, aunque se esfuercen, no pueden romper. Están totalmente atrapados al pecado. Por eso en Romanos 3:10 dice la palabra, no hay justo ni aun uno, porque ese pecado original y sus consecuencias se fue traspasando por generación ordinaria, generación tras generación, hasta hoy en día, cuando nace alguien, nace en ese estado de estar separado, estar con esa naturaleza de pecado, cometiendo pecados de acción y de omisión continuamente. Y por eso, al pecar todavía, la persona se siente peor, se siente más despreciada, incluso con ella misma, porque uno sabe que no está haciendo bien y eso todavía te hace sentirte menos, sentirte culpable continuamente. Y esta mujer samaritana, es verdad, estaba en pecado, estaba totalmente en adulterio, era la realidad. Y eso, a ella misma sabía que lo estaba haciendo mal y ella misma se humillaba a sí misma también. No solo los demás la humillaban, ella misma se despreciaba a sí misma. Y esa es la obra de Satanás. Cómo Satanás obra de esa manera para hurtar, matar y destruir. Y humanamente no podemos sanarnos ni librarnos de eso. La tercera consecuencia de ese pecado original es que Satanás empieza a controlar a las personas separadas de Dios. Por eso en Juan 8:44 dice la palabra de Dios, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Y el hombre en ese estado está controlado por Satanás, por supuesto sin ser consciente, pero este Satanás le tiene como una marioneta, así lo tiene. Y este Satanás crea un sistema que llamamos el mundo, donde él está gobernando, como aparece en Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Él ha creado ese sistema todavía para traer más destrucción, para humillar todavía más a las personas. En ese sistema tiene sus estándares falsos, sus normas, sus valores, sus paradigmas, todo contrario a lo que Dios nos enseña, pero es algo que está puesto de esa manera durante años y son trampas para atrapar a la gente, son moldes para destruirlos, son ataduras para que vivan oprimidos y sufriendo, como desgraciadamente está viviendo todas las personas separadas de Dios.
¿Y qué paradigmas pone? Por ejemplo, si no tienes dinero o plata, no eres nada. No eres nada. No vales nada. ¿Y eso qué hace? Que te sientas despreciado si no eres un supermillonario, ¿verdad? Si no eres famoso es que tu vida no tiene sentido, no has aprovechado la vida. Eres un don nadie. Si no tienes poder, no funciona. Tienes que tener belleza, pero además esos estándares de belleza que él mismo ha puesto, ¿verdad? Y está poniendo continuamente esos estándares que han entrado y que realmente están rigiendo la vida de este mundo, porque es la corriente de este mundo que lidera Satanás y la gente vive así, con esos listones. Si no cumplo ese estándar, si no llego a esa medida, es verdad, no valgo nada y la gente te desprecia y la gente te humilla y eso hace que vivas totalmente humillado porque no sabemos quién somos. Ese es el verdadero problema. Estamos separados de Dios, estamos en pecado, controlados por Satanás y no sabemos quién somos y nuestra vida ni tiene paz, ni tiene fuerza y todo nos afecta porque somos vulnerables. Igual que un bebé separado de su madre es vulnerable si está solo en medio de la calle, ¿verdad? Pues ese es el estado de las personas separadas de Dios. Satanás, para estar introduciendo esos estándares, valores, ideologías que traen tanto sufrimiento, utiliza los medios de comunicación. En este tiempo especialmente, ¿verdad? Los dramas, películas, música, donde si examinamos las letras de canciones que son verdaderos éxitos, realmente son letras con caminos contrarios totalmente a la palabra de Dios. Y eso se graba, se enraiza, llega a ser la naturaleza. Y también las series, ¿verdad? Estos días especialmente hay una serie muy, muy famosa que se ha globalizado, que es El Juego del Calamar, precisamente de aquí, de Corea del Sur. Un éxito bárbaro, increíble, solo hablan de eso. Y, por supuesto, tiene un contenido y un trasfondo totalmente satánico. Y creo que fue ayer, desgraciadamente, en Noruega, de repente en la calle empezó a sonar la música de esa serie y todos se pensaban pues que era alguna casa o algún juego y de repente un hombre con un arco empezó a matar a la gente, como sale en el drama en la serie. Entonces realmente todo lo que está apareciendo a través de las redes sociales, los medios de comunicación, la música, la cultura, la literatura, que es totalmente, la mayoría, una cultura de oscuridad, eso se graba, se enraiza, llega a ser la naturaleza, porque hace que la gente esté teniendo cada vez adicciones, obsesiones, divisiones, problemas mentales, que realmente han crecido de manera exponencial en este tiempo, como muestran desgraciadamente las estadísticas. Por supuesto, la gente no sabe a qué atribuirlo, no saben que es un problema de origen espiritual, no lo saben. Por eso no tienen verdadera respuesta. Y a través de todo ese sistema, Satanás hace que la gente se sienta humillada, despreciada. Y ese es el sufrimiento, y es la sanidad que tenemos que estar preparados como doctores espirituales que Dios nos ha llamado para poder ayudar a todas las personas que se encuentran en medio de esa situación. Y para eso Dios ha establecido su iglesia, que realmente es para compartir el Evangelio, para hacer el evangelismo, las misiones, porque solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder para salvación, puede estar dando esa verdadera sanidad de toda la humillación. Pero hay iglesias que sin darse cuenta se enfocan quizás más en el legalismo y son bien estrictas pensando que la ley es lo que nos salva. Es solo por gracia a través de la fe, por supuesto. Una vez eres hijo de Dios tienes que cumplir toda la palabra con el poder del Espíritu Santo. Con nuestra fuerza es imposible. Y como son legalistas, a veces
a través de la Iglesia también mucha gente, desgraciadamente, sufre humillación, porque no cumple también con los estándares espirituales, estándares de la manera de vestir, de comportarse, y a veces sin darnos cuenta, la misma Iglesia, que no es un edificio, somos las personas que por gracia de Dios hemos creído en Jesús el Cristo, podemos también despreciar, ofender y hacer que las personas se sientan humilladas. Por eso es muy importante también ver cuál es el resultado de esa humillación. Pues la gente llega un momento que se puede aislar socialmente, perder contacto, como esta mujer samaritana no quería ver a nadie. Imagínense siempre escondiéndose de la gente para no ser todavía más dañada. Por eso en la hora sexta, dice, cuando hacía el calor máximo, ahí salió. Era un trabajo bien pesado, pero no quería encontrarse con nadie porque ya estaba tan herida que no podía soportar que la miraran mal, porque solo con una mirada también uno puede despreciarte, ofenderte y hacer que te sientas humillado. La gente por la humillación empieza a tener heridas emocionales, puede degenerar en rencor, en odio y terminar con actos de violencia. Cada uno lo puede expresar de una manera, ¿verdad? Pero hay un joven que fue despreciado, humillado constantemente cuando era niño en el colegio por su profesor. Eso se transformó en su vida, esas heridas, en rencor. Y luego, cuando creció, siempre se emborrachaba y se empezaba a pelear a muerte con el que fuera. Y llegó a matar a una persona. Por eso, realmente, esos canales los utiliza totalmente Satanás para destrozar totalmente las vidas, matrimonios, las familias. Y da problemas continuamente. Yo recuerdo una persona que estudió con nosotros, me acuerdo perfectamente que él siempre recibía bullying, siempre lo despreciaban porque era distinto y la verdad eran muy crueles con él. Y pasaron los años, ya no conocíamos nada de la vida de este chico, y un día tuvimos noticia de él por la prensa. Había violado a una mujer y estaba en la cárcel. Y me quedé impactado. Realmente todas esas heridas, desprecios, humillaciones a ese pobre muchacho generaron realmente ese rencor y llegó a convertirse en un violador y en un preso. Por eso ciertamente Satanás utiliza esos canales y esa estrategia para traer gran sufrimiento. Hay gente que puede terminar suicidándose o que de tanto estrés y preocupación se ponga enferma físicamente. ¿Y cuál es la solución? La solución que normalmente están escogiendo no puede dar verdadera solución porque es una solución humana. Muchos intentan quitar ese dolor a través del alcohol, a través de las drogas o incluso a través del amor o el falso amor, como hacía esta mujer samaritana. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que estaba no era su marido. Ella buscaba poder tener respuesta a través de eso, pero por supuesto, no solo le daba verdadera respuesta, todavía le daba más y más problemas. Porque esos caminos son engaños totalmente. Realmente, en vez de solucionar nada, hace que la situación se agrave cada vez más. Por eso, ¿cuál es la sanidad correcta de esas heridas de la humillación? Cristo, Él como hombre, fue humillado también. Él puede realmente entender cuál es esa humillación.
Dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, se hizo hombre, y como hombre se humilló a sí mismo. Lo humillaron los religiosos, lo humillaron incluso sus familiares. Decían que estaba loco. Él puede entender muy bien cuál es esa situación, porque él como hombre pudo experimentar ese tipo de situación. Pero él nunca humilló a nadie. Todo lo contrario, él no hace acepción de personas. Por eso en Mateo 11:28 dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él tiene gran interés en darnos esa verdadera sanidad de la humillación. Por eso en Juan 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Por qué era? Tenía que visitar algún importante empresario, algún líder importante político o religioso. No es eso, en absoluto. Le era necesario, absolutamente necesario, urgente. ¿Por qué? Porque tenía que encontrarse con esa mujer que todos en su ciudad la despreciaban. Pero Dios nos ve con ojos distintos, ¿verdad? Por eso él le era necesario ir para encontrarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque quería darle verdadera sanidad, porque el Señor Jesucristo no vino para condenar a nadie, sino para salvarnos. Por eso cuando se encontró le dijo: si conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua y te daría un agua viva, que ya no volverías a tener la sed. Jesús el Cristo es el único agua que puede saciarnos. ¿Por qué? Porque Él es Jesús, el Salvador, el que vino a salvarnos de ese problema espiritual, de ese problema fundamental. Y Él, para poder salvarnos, vino a cumplir esa profesión de Cristo, el ungido. Como Cristo cumplió 3 oficios. Él, como el verdadero Rey, venció a Satanás en la cruz. Como el verdadero sacerdote, perdonó nuestros pecados. Y como verdadero profeta, abrió el único camino para que pudiéramos regresar a Dios. Por eso Jesús es el Cristo, el único que puede saciarnos. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Solo a través de Jesús el Cristo podemos estar recibiendo esa salvación por su gracia a través de la fe en Él, y de esa manera poder estar recibiendo esa nueva vida. Para ello, primeramente, le mostró cuál era su verdadero problema. Y en Juan 4:10, ahí le habló claramente que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido, que estaba viviendo totalmente en pecado. Por eso, cuando el Señor nos salva, porque Él hace la obra, el Espíritu Santo viene, nos regenera y nos ayuda a darnos cuenta que somos pecadores, que no podemos salir de nuestro pecado por nuestras fuerzas y que el único y suficiente Salvador es Jesús el Cristo. Por eso, ciertamente, ella pudo entender que era pecadora y también el Señor le dijo: yo soy, Juan 14:26, yo soy Jesús el Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y pudo poner su fe en Jesucristo, recibirlo en su corazón. Y en ese momento, por gracia de Dios, pudo ser perdonada, pudo recibir esa salvación tan grande. El Espíritu Santo vino a morar en su vida. Y ella pudo recibir tanta paz, tanta felicidad, que dice que olvidando su cántaro se fue corriendo allí al pueblo de Sicar, donde todas esas personas que la habían despreciado, quería ir. ¿Para qué era? Para que pudieran conocer a Jesús el Cristo, para que se pudieran salvar. Por eso no solo recibió esa sanidad espiritual, también esa mujer pudo recibir la sanidad
de las heridas de su corazón. Pudo amar a sus enemigos que tantos años la habían despreciado. ¿Por qué? Porque ella, a través de esa salvación tan grande, pudo recuperar la identidad. La identidad. Supo quién era, una hija de Dios. Y eso es muy importante, que estemos teniendo esa claridad. Si somos hijos de Dios, puede que todavía haya en nuestras vidas heridas por desprecios, ofensas, por humillaciones. Y esos son canales que, si no estamos recibiendo sanidad, Satanás nos va a engañar continuamente a través de ellos y no vamos a disfrutar esa vida y vida en abundancia que ya tenemos a través de Cristo y todas las bendiciones que en Él tenemos. Y tampoco, por supuesto, si no gozamos de esa vida, el evangelismo no va a funcionar a través de nosotros. Por eso es muy importante que estemos teniendo esa seguridad de nuestra identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Es algo tremendo, eterno, que ya no puede cambiar. Por eso, sabiendo quién soy, si yo tengo seguridad quién soy, ya no me va a ofender nada de lo que me digan, ¿verdad? Si yo sé que soy hijo de Dios, uno me puede decir, tú no vales nada, tú no eres nada, tú eres tal, tú eres cual. Si yo sé quién soy, eso no me afecta. El problema es cuando no tengo seguridad quién soy. Ahí esas palabras entran, me mueven y las utiliza Satanás. Por eso es muy importante, como hijos de Dios también, recibir esa sanidad de la humillación, de las ofensas, los desprecios que han producido el hacernos sentir humillados y tener esas heridas en nuestra vida. Por eso, a través de la palabra, necesito restaurar, tener seguridad de mi identidad, muy importante. Y los discípulos, después de 40 días en el Monte del Olivar, constantemente recibiendo la palabra de Dios, que es espíritu y vida, de esa manera empezaron a tener seguridad de que de verdad eran hijos de Dios. Ya no tenían miedo a perder sus vidas. Ya tenían seguridad, cambiaron totalmente cuando se concentraron con la palabra de Dios. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, cada día, tenemos que estar recibiendo la palabra, leyendo la Biblia, porque es palabra de Dios. Cuando estamos meditando la palabra con paz, vamos a recibir gracia, vamos a recibir sanidad de esas heridas que no hay otra manera de poder sanar. Por eso, con la palabra de Dios, cuyo centro, núcleo, esencia es Jesús el Cristo, la piedra angular, vamos a poder recibir sanidad. Por eso hay que meditar, transcribir, leer en voz alta la palabra para que se grabe, se enraíce, llegue a ser nuestra naturaleza. Y sobre todo, a través de ella, que podamos tener seguridad quién somos. Somos hijos de Dios. Dios tiene cuidado, protección, nos guía. Somos sus hijos y eso no puede cambiar. Por eso empezamos a tener sanidad y seguridad de quién somos. Luego sabremos muy bien lo que tenemos que hacer si yo sé quién soy, ¿verdad? No iremos a tientas, equivocándonos continuamente, sino con la palabra, orando, recibiendo la guía del Espíritu Santo, enfocados al plan absoluto de Dios, que es la evangelización mundial. Fíjense esta mujer, nada más recibir la salvación, que dejó su cántaro, se fue corriendo a todos esos que le habían amargado la vida a predicarles. Tenía corazón para salvarlos. Ese es el poder, la sanidad del Evangelio. Y también, no solo concentrarse en la palabra, hay que estar disfrutando la oración. Como hijos de Dios, a veces, incluso en el matrimonio, puede ser difícil y por no tener seguridad, pues nos dicen palabras feas, nuestros cónyuges, desprecios, cosas que a lo mejor, sin darse cuenta o dándose cuenta, nos hacen mucho daño, o incluso haciéndoselo a nuestros hijos, nos hacen sentir muy mal y nos sentimos humillados, despreciados. Entonces, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que ponernos delante de Dios y orar delante del Señor. Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Señor, que pueda tener esa paz que solo tú puedes dar. Que me ayude, Señor, en esa situación. Hazle entender a mi esposo, a mi esposa. Muéstrale esa situación, sánalo o sánala. Obra en el nombre de Jesucristo, quebranta el poder de la oscuridad, que es el que está obrando en todas esas heridas, trayendo ese desprecio, esa humillación. Hay que hacerlo así. Porque si lo intentamos arreglar humanamente peleando, pues eso va a explotar, va a ser peor todavía, ¿verdad? Por eso tenemos que saber la manera práctica, siempre en Jesús el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas. Y hay que tomar la palabra, pero también en esas situaciones que nos pasan cada día, de verdad hay que ponerse a orar. No empecemos a pelear o a tomar la justicia por nuestra mano. Eso es totalmente contraproducente, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una lucha contra potestades y huestes de maldad. Por eso tenemos que orar delante de Dios, como hijos, como hijas, orando en el nombre de Jesús el Cristo, orando al Padre. Señor, mira esta situación. Me siento mal. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, gracias porque soy tu hija. Gracias porque me has dado todas las bendiciones. Que estés ayudando a mi cónyuge, que pueda darse cuenta de su situación. Que estés dándole sanidad. Que estés arreglando esta situación en el nombre de Jesucristo. De esa manera, ciertamente Dios, ciertamente va a obrar. La primera respuesta que vamos a recibir es la paz, la confirmación a través del Espíritu que somos sus hijos, sus hijas. Vamos a tener paz, que Dios tiene el control incluso de esa situación. Y Dios también va a hablar a nuestros cónyuges. Porque ciertamente esa es la manera que Dios va a ir restaurando poco a poco. Por supuesto, los matrimonios, las familias, es muy importante que cada día estemos levantando ese culto familiar. Es una base. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual. Y la victoria es a través del culto. Porque ese culto es iluminar la luz. Cuando la luz se ilumina, la oscuridad se va. Ese es el poder del culto. Aunque sea un miembro de la familia, aunque sean dos, que estén cada día de un tiempo tranquilo, incluso antes de dormir pueden hacerlo. Orar juntos, leer la palabra, alabar a Dios. Algo sencillo, pero delante de Dios. Y Dios, a través de eso, va a empezar a obrar poderosamente. Y esa pequeña levadura va a leudar silenciosamente toda la masa. Y el reino de Dios se va a establecer. Por eso es muy importante que podamos, a través de Jesús el Cristo, poder recibir esa sanidad de la humillación. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra y también como doctores espirituales puedan estar compartiéndola a todas las personas que se encuentran en medio de esa situación. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos tus hijos por tu gracia. Tú nos has dado grandes bendiciones para que podamos tener esa vida y vida en abundancia y podamos levantarnos para que la luz del Evangelio esté alumbrando en cada lugar que nos has puesto. Padre, que estés bendiciendo cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Levanta y bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este precioso Evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, vamos a tener
el culto de oración. Un tiempo para poder dar la palabra, pero también para poder orar juntos, experimentar la oración incluso de manera práctica. Un tiempo para tener ese tiempo de meditación santa, poder concentrarnos en Dios. Ese tiempo de mayor felicidad. Por eso les pido en el nombre de Jesucristo que puedan orar para que el Señor nos esté guiando en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.